yo encontré una clave común, es decir, lo que en italiano se diría mistificación, es decir, una imagen completamente equivocada que pasa al exterior de nuestra escritura. Eso es una publicidad, se puede decir, de la emisión radiofónica que yo empecé a hacer sobre la cultura y de la lengua napolitana, dando clase de lengua napolitana y cultura napolitana, esa es una cultura rubrica napolitana, a lengua nostra, es decir, según nuestra lengua, escribir, hablar, aprender. Escribir, hablar, embarar. Y tuve la ocasión y el placer de tener en conexión los amigos del instituto, mientras por una específica emisión estaban conmigo telefónicamente la señora Ana Isabel Fernández y el señor Rodrigo del instituto, hablando en Nápoles por medio de la radio, de nuestra cooperación internacional. Acá miran obviamente el logotipo y del otro lado el símbolo del Reino de Nápoles, que está, creo que sea a ustedes ser muy conocido, que se encuentra en el castillo del Arco de Triunfo de Alfonso el Magnánimo, rey de Nápoles y también de Valencia, que se encuentra en Nápoles, para demostrar inmediatamente el vínculo histórico entre Nápoles y Valencia. Sigo acá, por ejemplo, son algunas selecciones de lengua y cultura napolitana, con algunas reglas gramaticales. Y abajo, lo acepto, está escrito, use italiano y napolitano, dos lenguas diferentes. Porque lo que pasa es que en el sistema italiano de educación, el napolitano es solo estaba para decir una degradación, pero el lapsus freudiano, una degradación de la lengua italiana, es decir, algo que como un italiano sucio. El napolitano en Italia es considerado un italiano sucio. A mi madre, como a todas las madres napolitanas, le enseñaron a enseñarnos, los hijos, a no hablar napolitano, porque hablar napolitano significa hablar mal, parla bene. Es decir, cuando un niño napolitano se exprime en su lengua materna, yo hacía, mi madre me decía, no hable napolitano, me decía, hable bien, es decir, hable correctamente, y correctamente significa hablar en italiano. No, en una manera non sucia, porque parla bien significa, si yo hablo napolitano, io estoy hablando en un italiano sucio, en un italiano vulgar, de una basura lingüística. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan bien. Los napolitanos de Italia, tanto los ciudadanos de Nápoles, de sur de Italia, eso pasa también con los sicilianos, la lengua siciliana, y quien lo habla, el napolitano, son considerados una basura social. Y eso es una cuestión de derechos, no solo culturales y lingüísticos, sino una cuestión de derechos humanos. Porque no es posible que a un niño napolitano se le enseña a avergonzarse, si está por dentro, avergonzarse, perdóname, por mi léxico, la señal, avergonzarse de su lengua materna. Y más, identificarse y autorrepresentarse con un valor
de tipo criminal. Es decir, el mito se presenta de un lado, por un lado, al niño napolitano se le dice, si tú hablas tu lengua materna, tú eres algo de sucio, un ignorante, y como eso. De otro lado, se le representa el napolitano hablante en una manera criminal que pero tiene éxito, tiene un valor que sea negativo, pero no sé cómo explicarlo. Si usted habla en una manera mafiosa, está considerada positivamente, porque es considerado un valor. Así estamos en presencia de una doble, ¿cómo puedo decir? Doble problema, porque si de un lado al niño napolitano se le va a enseñar que su lengua materna es sucia y está golpeado por eso, de otro lado, la televisión italiana y también los medios internacionales como Sky presentan estos personajes de la mafia que se exprimen en algo que se presenta como lengua napolitana, pero en ese caso es basura, no es lengua napolitana, como algo de éxito, como algo que tiene valor. Así tenemos, el niño tiene que avergonzarse, se dice, de su lengua materna, si la habla correctamente, pero está condicionado a ponerse en una forma mafiosa, con una habla que nada tiene que ver con la originaria y dulce lengua napolitana. O sea, y eso pasa internacionalmente. Y acá estamos en presencia de una violación abierta de la Carta también de la Declaración de los Derechos del Niño. Con lo cual, también firmado por el Estado italiano, se dice que al niño se tiene que enseñar el valor de su idioma y de su cultura. Acá le enseñan a avergonzarse de su cultura y a transformarla en una lengua y una cultura criminal que tiene éxito porque tiene poder. Puede ser que no sea tan claro, pero está científicamente construida una identidad, se construye una identidad negativa y solo esa tiene éxito. Dentro de algunas cosas, algunas operaciones, proyectos que yo realicé, hay ese mapa. Ese mapa es un mapa de una parte del centro histórico de Nápoles, del barrio de la Sanidad, donde hay el culto también de San Vicente Ferrer, muy honorable en Nápoles, en ese barrio, por ejemplo, y curiosamente predicaba en lengua valenciana, y como otro nuestro santo predicaba, San Alfonso María de Liguri, predicaba en lengua napolitana. Pero lo que es importante es que yo realicé por la primera vez un mapa infoturístico, es decir, por los ciudadanos, acá está el logotipo de mi asociación con los nombres, no sé si se ve, recuperando, está correcto, recuperando los términos, las palabras de los monumentos, de las calles, de las iglesias, en la lengua originaria hablada por el pueblo napolitano. Es decir, los monumentos, las calles, los sitios más importantes que el pueblo napolitano hoy día, actualmente, define o representa lingüísticamente, que nada tiene que ver con la lengua italiana. Yo hice lo que en francés se diría un enquête, quiero decir, una encuesta, preguntando a la gente del barrio, por ejemplo, de la Sanidad, o del centro histórico de Nápoles, eso lo dico napolitano, lo conozco en la ciudad. Señora, ¿cómo llama esta iglesia? Señora, por favor, me diga, ¿cómo la llama? ¿Usted cómo la define? ¿Cómo la llama esta iglesia? Su posto, ¿cómo llamarlo? Ese lugar, ¿cómo lo van a llamar? Lo llaman acá.
Así que he recuperado la originaria toponomástica, se diría, los nombres de las calles y de los monumentos más importantes, que están solo reproducidos oralmente. Yo lo he puesto en un napolitano, por lo menos, espero gráficamente correcto, para que no se pierda por siempre. Yo hice entrevista a los abuelos, a los señores de mayores, porque si no se va a perder. Y cuando se pierde una lengua, un pueblo, como saben, muere, no existe. No existe un pueblo, no existe una comunidad con su propia lengua. Y esto es una operación, un proyecto que yo intento seguir a desarrollar. Bueno, acá tenemos otra ocasión en la cual yo tengo que agradecer mucho, diría muchísimo, a los amigos del Instituto de Estudios Valencianos, porque me han, se dice, soportado, ayudado en dos ocasiones. La primera ha sido el 21 de febrero, que fue el Día Internacional de la Lengua Materna, donde yo presenté a la UNESCO una relación muy apropiada para representar a la UNESCO misma en virtud de su declaración de la lengua napolitana en UNESCO, cómo está representada y cómo está viviendo, sobreviviendo nuestra lengua materna en Nápoles. Con esta representación, decimos, muy fea, muy mala. Y en esta ocasión el Instituto, gracias al señor Miguel Rodríguez y a la señora Anabel, obviamente con la ayuda del señor Ferrari, me enviaron una carta en apoyo de esta relación. Y acá, miren, acá tenemos el embajador también por la UNESCO de la región de la Campania, ese señor que está a mirar, sí. Es el 12 de marzo, cuando yo presenté también esa carta del Instituto a la UNESCO, en ese caso de la región de la Campania, para que se declare la lengua napolitana en una o más de sus expresiones. Si hablamos, por ejemplo, de la poesía, de la literatura, tenemos una literatura documentada por lo menos de casi 1000 años, poco se sabe, o de la canción, él decía la lengua napolitana como lengua, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y eso lo presenté conjuntamente a los amigos del Instituto, que por su parte están muy positivamente trabajando en defensa de la lengua valenciana. Eso es. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Como dice la UNESCO, y yo acordé a la UNESCO en mi relación, los idiomas son los instrumentos más poderosos para la preservación y el desarrollo del patrimonio cultural tangible e intangible de una cultura. Eso es decir, si se pierde la lengua valenciana o se pierde la lengua napolitana, se pierde el patrimonio de una cultural, de una comunidad histórica, social, y se pierde una identidad, se pierde un pedacito de la humanidad, porque las lenguas, los idiomas pertenecen a los derechos inviolables del ser humano y de la comunidad, y nos lo recuerda la UNESCO. Acá, dentro de esta famosa relación apoyada por el CIVIC, yo nombré también la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. La UNESCO, y esa es otra convención, firmada sea por España, Estado español, sea por el Estado italiano. Esta convención
convención nos acuerda que la diversidad cultural es un derecho, es un elemento básico de la humanidad. Y la diversidad, me perdona si grito, pero lo tengo que subrayar, la diversidad lingüística es un elemento básico de la diversidad cultural. Eso significa que pertenece al derecho del ser humano y de una comunidad a exprimirse, a ser lo que es, a tener la libertad de exprimirse, expresarse, de expresarse. Y eso lo encontramos muy curiosamente también en la Constitución italiana, que dice la República Italiana defiende las diferencias, todos son iguales ante la ley sin diferencias de cultura, de lenguas. El artículo 21 dice sanciona la libertad de expresión, pero que no se enseña en napolitano, que no se reconozca en napolitano, por ejemplo. La República Italiana defiende y reconoce el valor del patrimonio cultural de la nación, y como veremos, la lengua y la cultura napolitana es más antigua, no solo del italiano, también del latino, porque todo trae origen de los antiguos griegos, digo, no está considerado como patrimonio de la nación, porque está vilipendiado, vilipendiado cada día, no se reconoce. Y acá vemos otras convenciones, acá tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos confirma lo que yo les estoy diciendo. La diversidad cultural es un elemento básico de la humanidad. La diversidad lingüística es un elemento básico de la diversidad cultural. Eso es la Convención sobre el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que yo siempre he puesto en relación para que se reconozca el napolitano como un patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Y eso es un caso en lo cual la UNESCO reconoció el arte del pizzaiolo, atención sobre eso. The art of Neapolitan pizzaiolo, just inscrito on the representative list, eccetera, eccetera. Es decir, el arte de hacer la pizza napolitana como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. ¿Eso qué significa? Por lo que nosotros estamos hablando. Significa que dos cosas. Primero, la UNESCO ha utilizado no una palabra italiana, ha utilizado una palabra napolitana. En italiano no se escribe pizzaiolo, no existe. Es decir, lo que hace la pizza. Esa es una. La UNESCO ha reconocido otra vez el napolitano como lengua, utilizando un arte que es napolitana, que se hace en Nápoles, utilizando esa lengua y esa palabra, que es pizzaiolo, que es una palabra, como repito, napolitana, no italiana. Aunque el Estado italiano se va, como siempre, cuando tenemos algo positivo que se vende en el mundo, se la va a vender como italiana. Si es camorra, es napolitana. Si es pizza, es italiana. Así funciona en Italia. No sé si me explico bien, pero creo que sí. Muy bien. Ahora, me paro un poquito o quiero que siga, porque no quiero que se asusten. Porque hay muchas cosas que decir. Si lo pasen a las poesías y después seguimos, yo casi Porque, continúo. sí, porque no quiero que... Y luego al final la poesía, Sí. unos 15 minutos más. Quiero ir más. Ahora, hay algunas cosas que decir. El texto de la poesía tengo que leer ahora. No,
las ocasiones por un napolitano de decir la realidad de las cosas, sobre todo al exterior, son casi imposibles, porque en Italia no se puede hablar de eso. Eso es la verdad. No se habla, no se tiene que hablar. Los académicos napolitanos no quieren que se estudie eso, porque eso significa darle, reconocerle una identidad. El Estado italiano, la cultura burguesa italiana, también la burguesía napolitana, no quiere que el pueblo se reconozca en su identidad. Por eso no quiere que sigue hablando su lengua materna y tampoco que la sabe escribir. Puedes imaginar lo que estoy haciendo yo, que estoy intentando de todas las maneras que se escriba otra vez. Bueno, ¿por qué he pensado de proponer, gracias también a la Federación de Instituto, la lengua napolitana como patrimonio material cultural de la humanidad? ¿Por qué? Porque la lengua napolitana, esa es la famosa spacanata. Esa es la antigua ruta griega. Ahora, ¿por qué? Allora, la lengua napolitana, eso es muy importante, no tiene nada que ver con el italiano. Antes que llegaran los griegos en Nápoles, había una uniformidad lingüística del centro meridional, ¿se dice meridional? Del centro del sur y de Italia. Era la lengua osca, no era latina, es una lengua pre-latina. Como ven, es casi todo el centro del sur, incluso Neapolis. Después tenemos llegan los griegos y el napolitano percibe la influencia del griego antiguo. No se habla de Roma, Roma aún no existía. Tenemos la población de los Osci, después del griego. Esto es un documento muy importante porque eso, antes que Dante Alighieri escribiera su poema, es el Corpus Inscriptionum Latinum, es decir, un documento que se descubrió en Pompeya, en la antigua Pompeya, donde hay, cuando ustedes sienten que Pompeya es una ciudad romana, le van a decir una Pompeya, es una ciudad osca, de la antigua población de la región de la Campania, y están atestiguados en esos documentos que se encontraron en Pompeya que hay un latino diría casi napolitano, entre comillas, es decir, influenciado mucho por las lenguas originales de la Campania. La Venere Pompeianarum, no está escrito con la V, sí con la V. Con la V, con la V, a la napolitana manera. Venere Pompeianarum. Acá eso es otro documento muy importante. Siempre antes de la Divina Comedia, eso es el Placido Capuano, que es la primera, el documento, testimonio documentado de lo que los académicos italianos hablan del primer italiano. En realidad es napolitano. Antes de la Divina Comedia es el Placido de Capua, es documento judicial donde por la primera vez, 960 después de Jesucristo, hay un documento oficial fiscal, de la fiscal, que se exprime en la lengua del lugar donde hay este conflicto judicial, es decir, el volcán apuliano, es decir, el napolitano. Sao Atelite, antes de la Divina Comedia. Y eso es un documento que es un testimonio cultural, porque tiene que saber que Dante ha inventado una lengua artificial, paso a paso, en la mesa, così al tavolino, sobre todo recogiendo por los sicilianos, que llegaron, que han pensado a través de la corte napolitana de Federico II, de Svedia, toda Italia. Así cuando se habla de italiano es el toscano, que viene después. Federico II,
presentación por decir que ustedes han visualizado, gracias al centro de Roma. Ese es el original blanco, como puede ver. Es una representación que yo saqué por la Wikipedia, no sé si está correcto. Ustedes leen. Bueno, esa obra, como esa obra, eso es el Dávalos. El autor que se cree que sea el Ñajo de Dávalos, que se cree que fue el autor de Julián y Huerta. Bueno, sea el ordinario blanco que Julián y Huerta, y son cosas muy importantes, se realizaron directamente o indirectamente y fueron influenciados por la corte napolitana de Alfonso el Magnánimo, que es el verdadero protagonista. No solo está muy honorado en Nápoles, en palacios, plazas, es el verdadero protagonista. Eso es el Palacio Real de Nápoles. Es el verdadero protagonista del Renacimiento italiano. Cuando ustedes le dicen el Renacimiento italiano nace en Florencia, le están diciendo otra tontería, porque el verdadero realizador de la diría, protagonista del Renacimiento italiano es Alfonso el Magnánimo. Gracias a su corte valenciana, en Nápoles había un montón de hombres, artistas, políticos valencianos, incluso Martorell escribí en Nápoles, lo dirán de lo blanco. Era la corte napolitana, entonces una especie de prolongación de la corte valenciana. Y eso es muy importante, es porque gracias a Alfonso el Magnánimo, también, el napolitano, la lengua napolitana, se declara lengua oficial del Reino de Nápoles, no el latino. Gracias a Alfonso. Y eso es el famoso Casimiro. Con el arco, en lo que es, eso es el arco de triunfo, un claro ejemplo de qué es el Renacimiento. El arco de triunfo del Casimiro de Nápoles, el Castillo aragonés de Nápoles. Y eso es el arco triunfal con la llegada de Alfonso de Nápoles. Eso es la sala de los Carlos. ¿De acuerdo? La capilla del Santo Cáliz, que es la misma, también en la arquitectura hay muchas influencias. Eso está en Nápoles de ese castillo. Eso es el Santo Grado, que se ve en la escalera del Casimiro. Porque esa es la escalera que yo te decía, que se encuentra similarmente a la hoja de la seda acá. Y eso es una cosa muy curiosa que se descubrió en el libro de luz de Alfonso el Magnánimo, dentro de la sala de los Carlos, que está dentro de este castillo de Casimiro de Nápoles. Eso es el libro de luz que todos los solsticios de verano aparecen en esa sala. Porque tenemos que acordarnos que Alfonso tenía también este mito del Santo Graal, tenía una especie de escatología, no sé si se puede decir así, escatológica, mitología, filosofía, muy liada, muy conectada con el Santo Cáliz. Y ese libro de luz representa que se aparece todos los hijos de verano por voluntad de Altar. Esa es una imagen que se proyecta por un juego de arquitectura en Nápoles, para representar la sapiencia, se puede decir, la sapiencia del rey Alfonso y de la corte, en ese caso, aragonés de Alfonso en Nápoles y Valencia. Esas son las famosas reformas. Ese es un libro que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Nápoles. Y eso es una obra sobre la cual yo espero mucho trabajar con el instituto. Eso es el Código Aragonés. El Código Aragonés, que está escrito acá en italiano, es un conjunto de cartas oficiales de Fernando Alfonso de Aragón, de leyes que están escritos en latín, napolitano y, entre comillas, y por eso yo quiero que sepamos investigar, si tenemos la posibilidad, en un presunto catalán.
Ahora según yo, por mis estudios humildes sobre la visión valenciana, de la lengua, de la cultura, del periodo, lo que se refiere a Nápoles, creo que lo que hablan, lo que se dice como catalán, creo que por lo menos un cuarto sea valenciano. Esa es mi suposición y espero que en el instituto podemos hacer una búsqueda de estudio sobre eso, porque ese es un documento muy importante donde el napolitano se convierte en lengua oficial de todo. Y hay cartas también de Ferran, de Aragón, en napolitano, en latín, en un, entre comillas, catalán. Y vamos tengo que concluir necesariamente, terminar necesariamente con ese hombre. Ese hombre está considerado el padre de la literatura en lengua napolitana. Es Gian Battista Basile de Giuliano in Campania, que está en un lugar muy cerca de Nápoles, una pequeña ciudad de Nápoles. Gian Battista Basile es el padre, y acá donde está la iglesia, donde se muestra una exposición en lengua napolitana en su honor, documentaria, es así. Esa la podemos considerar, esa obra obviamente no se estudia en las escuelas italianas, donde se estudia solo Alessandro Manzoni, Dante Alighieri, ya basta. Lo punto dei punti, es decir, el cuento de los cuentos de Gian Battista Basile, es una obra literaria de nivel internacional, traducida en muchas y muchas lenguas, ya en 1634, totalmente en lengua napolitana, que es la lengua naturalmente hablada por el pueblo napolitano, expresada de una forma literaria. 1634, que es la primera representación de los cuentos que todos los niños conocen, es decir, Cenicienta, el gato con botas, y desde los cuales también los hermanos Grimm y Andersen recopilaron, es decir, imitaron, pero lo iban a expresar, es decir, lo dijeron, que fue gracias a Gian Battista Basile que ellos pudieron realizar la obra de Cenicienta, el gato con las botas, etc. Esa es una obra excepcional porque no solo es una obra literaria en lengua napolitana, y es por la primera vez la representación representa todos en una forma unitaria en lengua napolitana, todos los cuentos de todas las épocas históricas, de todo el mundo, por niños como Cenicienta. Cenicienta no nace en Nápoles. Cenicienta puede ser que sea, seguramente está conectada con Nápoles porque es una mitología griega, antigua, pero la encontramos también en China. Lo que pasa es que por la primera vez esta obra, Cenicienta, se reproduce de una forma literaria, pura, en lengua napolitana, así como nosotros o los niños la conocen, así como se va a representar por Walt Disney. Pero esa obra no se enseña, no está en los programas del Ministerio de Educación, porque propiamente es en lengua napolitana. Lo que se hace es, solo le digo eso, esa obra está reproducida por un film, pero tampoco el título de ese film está en lengua napolitana, está traducido en italiano. Il racconto dei racconti, o The Tale of Tales, en italiano e en inglés. Estamos hablando de la obra literaria universal que no se estudia en las escuelas italianas. A mis sobrinos se les enseña que Cenicienta fue realizada por Perrault y no por Gian Battista Basile, cuando el filósofo Benedetto Croce la define el más artístico, antiguo y universal de los libros de cuentos. Bueno, eso es otro ejemplo del por qué yo propulsiono la lengua napolitana y la estoy propulsionando también
proponiendo también a la UNESCO como un bien inmaterial de la humanidad. Porque en esa obra conviven armónicamente las lenguas, los idiomas, las culturas, que sean valencianas, que sean árabes, que sean griegas, de muchos países, muchas culturas del mundo, en una forma no solo lingüísticamente armónica, es la lengua napolitana, pero conviven pacíficamente. Y eso es un ejemplo de por qué el napolitano, la lengua, la cultura napolitana, puede ser un ejemplo de convivencia armónica entre diversidades. Nosotros no somos por la homologación, nosotros somos por la representación de las diversidades. Nuestra identidad no es una identidad exclusiva, es una identidad inclusiva. Es decir, conviven, está construida como los las piedras de un muro. Nuestra identidad es un muro que está construida con piedras diferentes, y todo convive en una forma armónica, como nuestra madre Grecia nos ha enseñado. Y es por eso que el Estado italiano, que no tiene identidad, contrariamente a la nuestra, hasta desde 157 años está haciendo de todo para que nosotros, culturalmente, socialmente y económicamente, vamos a aparecer. Esta es nuestra, y somos considerados payasos o mafiosos. No tengo nada que decir.